Nosotros ya estamos con Jorge Sánchez, el licenciado, va a hablar también con respecto a un artículo, formación de la gente en un portal que se llama Infosur en línea, y el título es los desafíos del desarrollo territorial. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, equipo, buen día, audiencia de la emisora y estimados auspiciantes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, territorial, y efectivamente tiene que ver con que Argentina ha instalado como política doméstica su alineamiento sin restricción a las políticas de exterior norteamericana para la región. ¿De qué estamos hablando con esto, Jorge, cuando decimos que la Argentina ha instalado esta política doméstica con una alineación a las políticas exteriores norteamericanas? Bueno, para ubicarnos, muchas gracias por la invitación en principio. Por favor. Nosotros charlamos días pasados sobre la contracción que sufre la región sur de Chubut, habida cuenta de la salida introspectiva de YPF, que abandonó todos sus activos tradicionales para concentrar su esfuerzo y sus objetivos en la exportación y la producción de no convencional. Y acotamos que en el momento de esta decisión, el 40% de la producción de petróleo de Argentina era convencional, así que difícilmente pudiera justificarse semejante decisión. Y terminamos consignando que fue posible por la cooptación o la compra llana de la dirigencia implicada en el asunto, los directores de YPF de las provincias productoras, que se prestaron a la ausencia de ninguna fricción en la salida de YPF. Entonces lo que quedó es una contracción, una caída de la actividad económica que tenemos que remediar de alguna manera. Por el tenor de la agenda pública nacional, difícilmente haya ninguna actividad de fomento desde el Estado Nacional. Y lo que decimos en este artículo es que la agenda pública o de política doméstica de la Administración Nacional está completamente alineada con las necesidades de política exterior de los Estados Unidos de América para la región, porque esta fue la manera en que salvó Estados Unidos al gobierno argentino del fracaso de su programa económico. Está bien. Lo que nos aportaron no soluciona nada, pero evidentemente nos saca de un enorme aprieto. Bueno, esto se tiene que entender entonces. ¿Fue favorable esta decisión o no? No es una solución. No es una solución. Mientras nosotros no tengamos capacidad de... O al revés, la administración del presidente Milei se propuso, porque esta fue su promesa de campaña, terminar con la inflación. Efectivamente, aun cuando discutamos cómo está medida, sí, es evidente que se desaceleró. Está bien, no se sí. terminó. Ahora, esto lo hizo al costo de la economía real. Y aquí es donde comienzan nuestros problemas, entre ellos los de la cuenca del Golfo San Jorge. Porque anclar la inflación al tipo de cambio, lo que hizo fue generar una enorme contracción que en nuestra región se suma a la salida de YPF y la ausencia de ese producto que se generaba alrededor de la actividad hidrocarburífera. Entonces, en este sentido es que nuestra política doméstica está alineada a la norteamericana, y esto a su vez es dato para pensar las opciones de futuro de la economía regional. Está bien. Olvidémonos de ninguna inversión en el corto plazo y focalicemos, esto dice el artículo, en, primero, cómo mantener los niveles de actividad actuales, porque son los que generan el empleo y el consumo de la región. Segundo, ¿cómo reemplazar la carencia de financiamiento empresario para proyectos alternativos? O aún las empresas en marcha, que sus costos financieros son prohibitivos. Y tercero, en una región con inconmensurables recursos naturales y genéticos, tenemos que promover la convergencia
entre el esfuerzo científico de la región y las actividades productivas. Ahí tenemos una enorme brecha. Sí, sí. Que hay que resolver. Todo eso requiere de una visión común en la ciudad y en la región, que es lo que intentamos promover. Y para eso venimos trabajando con la Fundación de Estudios Económicos Silvio Gesell, que tiene por misión poner en valor el acervo del pensamiento económico argentino de finales del siglo pasado, principios del XX, que fue el que sustentó la época más expansiva de la economía nacional, pero que paulatinamente durante el siglo XX fue abandonada por el nacionalismo primero, el liberalismo acrítico después, el progresismo, y en definitiva lo que tenemos es una ausencia de metodologías y de herramientas de intervención concreta que sean capaces de satisfacer las economías regionales, así como la nuestra, en trance de cambio. Entonces, esto es lo que nos proponemos discutir en un primer taller en el que vamos a integrar empresarios, académicos, funcionarios, con un referente de la industria local, como es el licenciado Adolfo Storni, gerente general de CAPEX, la operadora Diadema, para que ofrezca su visión de las opciones de la cuenca del Golfo, que él las ha expresado en diversos ámbitos, entre ellos la Expo Industrial, y tiene una visión que, sin ser exitista, tampoco es pesimista. Sí. Entonces, sobre esa base es que buscamos identificar los ejes de trabajo que sustenten la acción colectiva en el desarrollo de alguna capacidad, como la tuvo en algún momento la ciudad. Esta es una ciudad que, con una sociedad civil movilizada, fue capaz de conseguir la ampliación de su puerto, construyó un parque eólico, constituyó una bolsa de comercio. Acá en el artículo, bien decíamos fuera de aire, era muy importante hacer la diferenciación, donde vos decís que la trágica confusión entre la economía nacional y las finanzas públicas ha derivado en un régimen basado en endeudamiento permanente. ¿Eso se puede decir para que por ahí los oyentes entiendan la diferenciación entre estas dos? Sí. Una cosa es promover la economía nacional, que es lo que asocia actividad, empleo y consumo. Sí, sí. Y otra cosa es resolver las finanzas públicas, suponiendo que el déficit fiscal eliminado va a aparejar por sí solo una época de inversiones basadas en la estabilidad. Esto no es cierto. Nuestra economía es una economía refractaria a la inversión directa extranjera por su volatilidad, y subsanar esto requiere de mucho tiempo para construir la confianza de los inversores internacionales en la economía argentina, salvo regímenes especiales como el RIGI, que están muy acotados, que están direccionados y que se han centrado en Argentina, en Neuquén y la explotación del no convencional y en la minería. Y aún así las inversiones son exiguas, son 5 o 6 proyectos que totalizan 12.000 millones de dólares. Es muy poco para renovar el ímpetu o la dinámica de la economía nacional. Nosotros hemos reducido la inflación, eso está claro, sí, pero al costo de una retracción enorme, que es la que pesa a los consumidores, a los asalariados y a los empresarios. Vamos a hacer una ejemplificación de la diferenciación de esta. La definición de economía nacional se refiere al estudio amplio de cómo una nación asigna sus recursos para producir, distribuir y consumir bienes y servicios, por un lado, como definición de economía nacional. ¿Está bien, Adri? Brillante. Y después como finanzas públicas podemos definir que se centra en el papel del gobierno en la economía, incluyendo cómo recauda ingresos, impuestos y cómo gasta. ¿Y a qué los dedica? Exacto. Y ahí nosotros tenemos un déficit crónico desde hace décadas. Perfecto. Que es cierto. Ahora, eliminar esto no resuelve por sí solo la economía nacional. Bien. Esta es la enorme confusión que tiene rebetes trágicos, digamos.
y que no parece que en el par de años que restan a la administración del presidente Milei vaya a cambiar. Entonces las economías nacionales deben buscar sus propias maneras de promoverse, de promover su actividad, porque los niveles de actividad son los que necesitan de empleados, de gente, de colaboradores, y esos son los que por esos ingresos consumen en la ciudad y en la región. Ahí tenemos que poner foco. ¿Cómo hacer esto? De la misma manera, habida cuenta de nuestros recursos naturales, que son muy importantes, tenemos que promover fuentes de financiamiento alternativo para nuevos proyectos. Y ahí no hemos explorado ni el subsidio de tasas o fuentes de capital privado, que con las advertencias del caso podrían ser interesados en la economía regional. Estos son los frentes que hay que abordar, y hay que hacerlo con urgencia, ¿no?, para mantener la calidad de vida de la región. Bueno, ahí tenés otro punto que igual quería tocar, que lo estuve leyendo, que tiene que ver con la innovación sistemática de procesos de producción y administración. Sí, señor. Dice, la innovación sistemática en los procesos de producción y administración está transformando la industria petrolera, impulsada por la necesidad de optimizar la eficiencia, reducir el costo y adaptarse a las exigencias sostenibles y seguridad. Hasta ahí dice, ¿no? Sí, tiene que ver efectivamente con un proceso nuevo de que se está implementando, que tiene que ver con la IA, con la inteligencia artificial. Economías como la nuestra, que están en retracción, requieren, para proveer la sobrevivencia de las empresas, de las unidades económicas, de la innovación permanente. Cuando hay venta escasa, la única manera de sostener la sobrevivencia es innovando de manera de mejorar costos relativos. Y este es un ejercicio que las empresas deben hacer de manera permanente. Ahora, hay que brindarles un marco, una oferta de servicios que tengan que ver con innovaciones de los procesos productivos y administrativos que mejoren la productividad de las empresas, bajo el supuesto de que empresas más productivas van a tener mejores chances de sobrevivir y crecer. Esta es la necesidad. Entonces, el esfuerzo de producción de conocimiento es transferir saberes y tecnologías a la actividad habitual de nuestras empresas, que son mayoritariamente empresas de servicios petroleros, de servicios y comerciales. Está bien. Recientemente nosotros estamos escuchando un flash de información que tiramos a la mañana y decía que 4 empresas buscan operar manantiales verdes. ¿Puede ser así? Sí, señor, está en pleno proceso de licitación. ¿Y cuáles serían los requisitos que se piden para que, cuáles de las 4 empresas quedarían con la operación? Desconozco el pliego. Bien, pero en cualquier caso, lo que hay que asumir es que quien se haga de la operación de ese yacimiento va a enfrentar enormes desafíos. Claro. PECOM es una empresa que decíamos la pasada, ¿verdad? Sí, recuerdo, sí. Está endeudada en dólares para cometer semejante nivel de inversiones y vende en pesos. En pesos, y ahí está. Entonces, justamente. Ahí tenemos, no hay ninguna conspiración ni ninguna maldad de las empresas. Son las vulnerabilidades a las que está expuesta la generalidad de las empresas en Argentina por la volatilidad económica. Entonces, quien se haga de ese yacimiento va a tener un desafío muy importante, ¿no? Bueno, estamos... Y ahí, sobre esa circunstancia, es la que hay que abordar cómo revitalizar la actividad económica. Y en el caso de la industria petrolera, está claro que una reducción impositiva, una mejor gobernanza, facilitarían procesos de inversión que requiere la cuenca del Golfo. Nosotros no tenemos falta de recursos naturales, lo que tenemos es falta de capital y de tiempo para acometer esas producciones con criterios novedosos, con mejor tecnología. La columna estamos escuchando a Jorge Sánchez, hoy titulada Los desafíos del desarrollo territorial
que lo publica efectivamente para los que lo quieren buscar. Busquen Infosur en línea y ahí estarán con este artículo para leerlo, para si se quiere estudiarlo un poquito más. Nosotros acá a grandes rasgos sí estamos tratando de bajar toda la información del artículo, claro, que lamentablemente sabemos que el tiempo en radio es tirano, ¿no? Como decimos en política, tirano. Señor. Pero bueno, creo que por ahí quedan abiertos los números de teléfono, las vías de comunicación para quienes quieran hacer algún tipo de pregunta, consulta al licenciado Jorge Sánchez con respecto a este tema que hemos desarrollado en esta primera mañana de la radio. Críticas incluso, Tony, ¿eh? Por supuesto, porque las críticas que hacen enriquecen. Nosotros tenemos que asumir lo siguiente: no hay posibilidad de generar opciones si no somos plurales con la gente que piensa distinto. Está bien, perfecto. No hay instituciones sólidas si no contienen la diversidad de pareceres, y no hay empresas competitivas si sus propuestas de valor no se refuerzan con visiones heterogéneas. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Nuevamente, en cualquier momento estamos nuevamente en contacto y desarrollando algún artículo que vos traigas acá para compartirlo con la audiencia del 88.7. Con muchísimo gusto. Abrazo grande. Este es el momento político de la radio.